Profesor, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, jóvenes. Parece que no entran más de sus compañeros. Vamos a empezar de una vez. A ver, el día de hoy vamos a ver un proceso interesante también que era la continuación de lo que es la congelación y también algunos otros productos más que se pueden considerar como conservas, pero acá veremos ejemplos de lo que son las salsas, de lo que son las pastas, de hortalizas, por supuesto. Y también lo que son las hortalizas fermentadas o también que, como se conocen, encurtidos fermentados. Vamos a ver un poquito de esto también y alguna diferencia. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. Muy bien. A ver, vamos a empezar. A ver, ¿qué es lo que leemos ahí? Liofilización de los alimentos de dos métodos de transformación de uno, conservación en uno. Muy bien, muchas gracias. ¿Y por qué menciona que son dos métodos de conservación en uno? A ver, ¿alguien tiene una idea? De repente ya ha visto ya liofilización en algún momento, o ha escuchado, o ha revisado por curiosidad. ¿Alguno? Profesor, es porque utiliza utiliza las temperaturas bajas y también altas temperaturas. Interesante, interesante. Ok, gracias. A ver, vamos a entender un poco más de lo que nos habla de liofilización. Cuando nos habla de dos métodos de conservación. Cuando nos habla de dos métodos, nos va a hablar de tanto lo que es la congelación, porque les había dicho que esto es como una segunda parte, pero también acerca de lo que es la deshidratación. Pero acá en este caso sería deshidratación en frío. A ver, vamos a observar qué nos muestra esto. Dalia, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor? Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Lo realiza la industria y también la naturaleza. Te presentamos la liofilización, un método seguro de conservación de alimentos, hecho a la medida de grandes desafíos, ideal para comidas de astronautas, soldados y deportistas. Este método se suma a tantos otros que nos permiten conservar nuestros alimentos por más tiempo sin perder calidad y sabor. Ok, gracias, Dalia. Continúa, por favor. A ver quién está por aquí. Anayeli. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Según el diccionario de la Real Academia Española, liofilizar es separar el agua de una sustancia o de una disolución mediante congelación y posterior sublimación a presión reducida del hielo formado, para dar lugar a un material esponjoso que se disuelve. Muy bien. A ver, ¿quién busca rapidito lo que es la sublimación? Porque, bueno, congelación ya sabemos, pero sublimación, ¿quién busca rápido qué es la sublimación? A ver, ¿quién tiene las manos más rápidas? Es es el proceso que consiste en el cambio de estado de sólido a estado gaseoso, sin pasar Muy, por el estado líquido. muy bien, gracias. Muchas gracias, Alexis. Bien, cuando hablamos de sublimar, acá por esta razón es que hablamos de una deshidratación, porque en este caso, por el uso de presiones bastante bajas, cuando el alimento está congelado,
la parte que es agua se va a sublimar, se va a volver gas, se va a volver vapor por acción de presiones. Y luego este vapor, al liberarse del alimento, va a ser más fácil poder retirarlo. Por eso hablamos de una deshidratación. Vamos a entenderlo mejor más adelante, pero igual para que podamos entender un poco mejor esta parte. Acá lo que nos menciona es su material esponjoso que se disuelve posteriormente con más facilidad, ya que como pierde agua, es como si, a ver, ¿han visto las piedras pómez? ¿Alguien ha visto la piedra pómez? O las piedras pómez. ¿Alguien alguna vez ha ido a la playa? O de repente acá hay alguien que no haya ido a la playa, entonces se puede entender. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien ha ido alguna vez a la playa y ha visto una piedra pómez? Sí. Muy bien. ¿Y qué característica tiene esa piedra pómez, Dalia? Creo que los demás no han ido nunca a la playa. Bueno, No estoy segura, pero es esa piedra que tiene como que, se podría decir como porosidades, como huequitos o algo así. exactamente. Muy bien, Dalia. Genial. Y muchas personas utilizan esa piedrita para exfoliar la piel, ¿no? Cuando se van a bañar y se van rascando para poder ir liberando las células epiteliales que ya están envejecidas eh, para que pueda cubrir esa piel nuevas células. Es exfoliación, ¿no? Bueno, les mencionaba justo la característica de esta piedra pómez, porque así como lo ha mencionado Dalia, tiene porosidades. Entonces, cuando se va a liberar el alimento de, de su, del agua, se va a formar también de esa manera. Por eso hablábamos de esponjoso, porque va a dejar cavidades vacías, dicho de alguna manera, va a dejar algunas cavidades vacías que antes lo ocupaba el agua. Pero como se vuelve vapor, entonces se queda de esa manera. Por eso les mencionaba ese ejemplo. De repente no se ha entendido. A ver por ahí, ¿alguno? Lo explicamos otra vez si es que no se entendió. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, ¿qué más está por aquí? Hay uno que dice guest. ¿Quién es guest? No encuentro su nombre. Solo dice guest. Bueno, entonces continuamos. Flavia, ¿podrías continuar, por favor, leyendo el párrafo? Flavia. Sí, profesor. Sí, de acuerdo, ¿verdad? Sí. De acuerdo al Código Alimentario Argentino, la liofilización consiste en someter los alimentos a procesos de congelación seguidos de sublimación del hielo formado para privarlos de la mayor parte del agua que contiene. ¿Continúo? A ver, por favor. Ya. La liofilización a escala industrial se comenzó a aplicar con el fin de aumentar la vida útil de algunos alimentos destinados a astronautas, militares y deportistas, como por ejemplo montañistas. En la actualidad, podemos encontrar algunos alimentos liofilizados disponibles en el mercado. Ok, gracias. ¿Alguien alguna vez ha visto un alimento liofilizado? ¿Alguien? Bueno, tampoco son tan sencillos de encontrar, así que no les culpo si no han visto ningún alimento liofilizado. Pero vamos a ver
cómo es este proceso para poder entenderlo un poquito mejor. A ver, ¿puedes continuar, por favor, Elfer? Sí, profesor, lo que es, se me parece cómo es el proceso de liofilización de alimentos. Ajá, sí, así mismo. Eso es, ¿Cómo es el Elfer. proceso de liofilización de alimentos? La liofilización de alimentos se realiza en cuerpo en 4 etapas. 1. Preparación del alimento, que consiste en el lavado, pelado, cortado, blanqueado y acondicionado general de alimentos. 2. Congelación de alimentos a temperaturas entre 20 grados centígrados y 40 grados centígrados, de la forma rápida para evitar que se formen cristales de hielo de mayor tamaño. 3. Deshidratación primaria por sublimación de agua congelada, hielo, que consiste en reducir la presión generando vacío, aplicar calor al alimento sin subir la temperatura para que el hielo se evapore. 4. Deshidratación secundaria, que consiste en evaporar el agua no congelada o agua ligada que se encuentra en el alimento con el fin de lograr que el porcentaje de humedad final sea menor al 2%. Para ello se disminuye la presión al mínimo y se sube la temperatura. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a explicar un poquito estas cuatro etapas. Bueno, el primero creo que se entiende bastante bien si hablamos de un alimento que tiene que extender su vida útil, de hecho que vamos a tener que acondicionarlo. La segunda etapa ya nos habla de una congelación, que ya lo habíamos visto, que son temperaturas por debajo de 0 grados. Aquí lo que nos muestra son parámetros de menos 20 a menos 40. Y una salvedad es que debe ser congelación rápida. El tercer paso y el cuarto nos hablan de, eh, de una deshidratación. Una deshidratación. La primera, que se realizará por sublimación, la que se realizará por sublimación, es decir, que el agua congelada va, va a pasar a estado gaseoso, pero por una reducción de presión. A ver, para entender mejor cuando hablamos de reducción de presión, no sé si alguna vez eh, han ido, ustedes han ido a la sierra. ¿Alguna vez alguien ha ido a la sierra? ¿Alguno de ustedes jóvenes? Sí, ¿Sí? profesor. Ya, correcto. ¿Y alguna vez alguno de ustedes ha llevado una botella de agua a la sierra y ha visto qué ha pasado? Una botella plástica, no una de vidrio, una de plástico. Sí. ¿Cómo lo ven esa botella de plástico en la sierra? Es decir, la llevan desde acá cerrada hacia la sierra. ¿Cómo lo ven esa botella de plástico? ¿Se han percatado? ¿Alguien se ha percatado? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta era, ¿alguien ha ido a la sierra? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si alguien había llevado una botella de plástico a la sierra. Bueno, de repente una botella con agua, ¿no? O de repente quizá una gaseosa. Sí, profesor. Ya. ¿Y qué ha pasado con esa botella cuando llegaron a la sierra? ¿Alguien, de repente alguien se acuerda o alguien? En mi caso, yo he llevado
en termo, pero no se enfrió mucho, pero ni se ha congelado. Nada de eso, nada al contrario. Ah, ya, correcto. Gracias, muchas gracias. Les comentaba esto porque cuando vamos a la sierra, cuando vamos a los Andes, cuando estamos en alturas, cuando estamos en la altura, eh, las botellas plásticas por lo general van a tender a hincharse, van a tender a hincharse. ¿Por qué? Porque la presión va disminuyendo. A medida que vamos subiendo, a medida que vamos llegando a lugares con mayor altitud, por ejemplo los Andes, la sierra, vamos a ver una botella plástica que va a estar bien hinchada, se va a hinchar bastante. Y si nosotros llevamos una botella de la sierra hacia acá, vamos a ver que esta botella va a empezar a comprimirse, va a empezar a comprimirse, porque vamos a pasar de un ambiente que está a baja presión hacia un ambiente que está a más alta presión, que sería, por ejemplo, la costa, ¿no? Que está casi a nivel del mar. Entonces, esto es lo que les quería mencionar porque esto va a generar una presión. Ahora, el otro tema, el otro punto importante aquí es que estas mismas presiones van a estar estrechamente relacionados con lo que es la temperatura. Y de repente habrán escuchado esto de alguno de sus docentes o de repente de, alguno de sus conocidos que quizá les habrán mencionado que el agua hierve más rápido o hierve a menos temperatura en la sierra. No sé si les habrán dicho eso en algún momento. Si no les han dicho eso, bueno, yo les estoy diciendo. Por lo general, las temperaturas de ebullición en el caso del agua van a reducirse más cuando estemos a mayor altitud también. Por ejemplo, si acá el agua hierve a 100 grados en la sierra en una determinada altitud, posiblemente hierva a 85 grados. ¿Y por qué preguntarán ustedes? Por la presión, porque como la presión es más baja, también la temperatura para llegar a ebullición también será más baja. Y por eso es que aquí se logra una sublimación cuando se genera una presión de vacío o cuando se reduce la presión, para poder ir eliminando, ir evaporando ese hielo, es decir, ir sublimándolo. Ahora, el cuarto paso cuando habla de una deshidratación secundaria, ya se habla del agua no congelada. Acá en este caso lo que se va a hacer es bajar mucho más la presión porque hablamos de agua ligada. Em, Cuando hablamos de agua ligada va a ser agua que va a estar unido a otros solutos, de repente azúcares, de repente sales, de repente proteínas, aceites dentro del mismo alimento. Entonces, esta agua, ya habíamos hablado anteriormente que para congelar agua que está unida a solutos se necesita eh, se necesita una menor temperatura para poder congelarlo. En este caso, se necesitará más y reducir más la temperatura también implica un mayor gasto de energía. En este caso, se va a reducir mucho más la presión para poder extraer esa agua que está ligada con esos solutos. Esa sería la cuarta etapa. ¿Qué más nos dice? A ver, ¿quién tenemos por aquí? Rosemary, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Una vez finalizado el proceso, el alimento liofilizado puede conservarse durante un largo periodo de tiempo a temperatura ambiente. Esto se debe a que la liofilización reduce el contenido de agua, inhibiendo el crecimiento y el desarrollo de microorganismos patógenos que podrían deteriorar los alimentos. Continúo, profesor. A ver, continúa, por favor.
Equipo de liofilización de alimentos. Un equipo de liofilización comprende los siguientes equipos. Cámara de secado. Algunas cámaras de secado incluyen sistemas de refrigeración y calefacción. La calefacción se realiza a través de placas calefactoras. Otras no incluyen el sistema de refrigeración, por lo que la congelación debe realizarse por separado. Condensador y sistema de vacío. Muy bien, gracias. Bueno, cuando nos hablan de los productos liofilizados, ya no será necesario tenerlos en congelación o tenerlos en refrigeración, sino que se podrán conservar a temperatura ambiente. Una gran ventaja de lo que son los alimentos liofilizados es que al eliminar agua, y por lo general el agua dentro de hortalizas y dentro de frutas, es una proporción muy, muy, muy alta, más del 70%. Entonces si hablamos en el tema de transporte, se podrá transportar más porque se ha eliminado el agua. Es decir, si antes de repente, como un alimento fresco, se podía transportar 100, a ver, ¿qué podemos decir ahí? 100 turiones, por ejemplo, ¿no? Simbólicamente, 100 turiones, entonces ahora se podrán transportar quizá 200, quizá 300 turiones, porque hemos eliminado la mayor cantidad de agua. Y vamos a ver el equipo de liofilización. Aquí hay un esquema donde vamos a encontrar, em, bueno, la compuerta, si observan bien en la imagen superior derecha, es una especie de túnel donde se colocan bandejas y tiene su tapa para hermetizar. Lo que se observa ahí va a ser unas placas calefactoras si miramos a la mano izquierda, y también estas placas encima se van a colocar los alimentos. Esto también va a tener un sistema calorífico y una válvula de vacío. Nuevamente, les recuerdo que tenemos que reducir la presión muy baja para poder realizar la evaporación por sublimación. Y obviamente que va a tener su, su equipo de refrigeración si es que hablamos de un equipo de liofilización completo, porque también habíamos visto que em, las labores de congelación se pueden realizar por separado. Y también el agua que se va a ir extrayendo también se puede ir recuperando. O se puede ir también eliminando, y eso sería un efluente, como lo observamos ahí. Bueno, en este caso nos hablan acá de una empresa que se llama INVAP, que elabora equipos para liofilizar o de liofilización. A ver, ¿puedes continuar, por favor, Sarita? Sí, profesor. Ventajas y desventajas de la liofilización de alimentos. Ventajas. Inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos. Permite la conservación de los alimentos sin cadena de frío. Mantiene las propiedades nutricionales y organolépticas de los alimentos. Conserva la forma y el tamaño del alimento. Facilita el almacenamiento, el transporte de los alimentos, ya que reduce significativamente su peso y no requiere cadena de frío. Permite la rehidratación, por lo que el alimento recupera sus características organolépticas y su peso. Ok, gracias. Ahora las desventajas. A ver. ¿Puedes leer, Julio?
Julio, ¿me escuchas? Julio, en todo caso, Leti, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí le escucho. Buenas tardes. ¿Me puede decir que puedo leer, profesor? Disculpe, recién me logro conectar, tuve problemas familiares y... Ya, Leti, no te preocupes. Desventajas. Ya. Desventajas. Elevado costo de los equipos, mantenimiento de los equipos, requerimiento mucho tiempo, requiere un alto consumo de energía eléctrica. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces acá vemos que hay bastantes ventajas para lo que son los productos liofilizados, sin embargo, también eso conlleva a grandes gastos. Lleva a grandes gastos. Si es que habláramos del tema de consumo de energía, si se decidiera, por ejemplo, ¿no? Instalar una planta de liofilización, se tendría que buscar una forma de poder generar energía o de poder consumir energía barata, por decirlo así. Y además que esta energía no tenga un impacto eh, tan significativo en el ambiente o que esta energía sea renovable. Entonces ahí entramos un poco a lo que es el plano medioambiental. Profesor, entonces los productos liofilizados tienen un alto costo, ¿verdad? Sí, por lo general sí. Así es, Dalia. Profesor, ¿y a cuánto aproximado? ¿Cuánto es el costo? El costo de un producto liofilizado. Buena pregunta. Muy buena pregunta. He tenido la oportunidad de ver alimentos liofilizados y también ver el proceso de liofilización, pero solamente a nivel experimental. Eh, pero en todo caso, em, en las tiendas que hay acá en Trujillo, les prometo que me voy a dar una vuelta para poder buscar alimentos liofilizados y también llevarles un poco más de información. ¿Les parece? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Pero de por sí, con lo que ya nos están mencionando, eh, sí van a ser un poco costosos. Sin embargo, también habría que sopesar o habría que poner en una balanza y poner el tema de lo que es el costo, lo que es el beneficio, porque si hablamos de costo, bueno, ya sabemos que es el costo de energía y también la demanda de tiempo y también el costo aparte de energía para el mantenimiento de estas máquinas que son poquito sofisticadas. Y por el otro lado sería el tema de lo que es la alimentación, tener alimentos que van a poder ser consumidos de forma muy, muy, muy prolongada, porque van a tener una vida útil bastante extendida y además que no se va a necesitar em, em, hacer demasiados gastos en el tema del almacenamiento. Si es que hablamos de un tema de cadena de frío, no va a existir eso, porque esos alimentos liofilizados se pueden almacenar a temperatura ambiente. Eso también es una gran ventaja. Entonces, habría ahí que sopesar todas esas ventajas y desventajas, hablando en un tema empresarial. Continúa, por favor, Alexis. Uy, creo que Alexis no está. Entonces, Anayeli, ¿puedes continuar? Sí, profesor. ¿Qué alimentos se pueden liofilizar? Los alimentos que se pueden liofilizar son frutas con ananá, banana, frambuesas, frutillas, manzanas, entre otras. Hortalizas como papa,
cebolla, pimiento o morrón, entre otras, carnes, especias como orégano y café. Gracias. Entonces acá vamos a ver algunos alimentos liofilizados. En este caso en la parte superior tenemos cebolla y pimiento, son dos hortalizas. Y en la parte inferior tenemos lo que es el plátano o banana y lo que es el orégano, una especia. A ver, quiero ver qué más decir. Ananá, ¿sí saben lo que es ananá? No, profesor. A ver, el ananá ¿La es piña? la piña. Sí, muy bien. La ananá es la piña. Y la frutilla sería la fresa. Para aquellos que han visto series argentinas, entonces seguramente les será un poco más familiar. O que han tenido algún familiar en Argentina o han viajado a Argentina también. Continuamos. Em, Yerly, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Dice, estos alimentos se pueden liofilizar en diferentes formas, enteros, cortados, picados, granulados o en polvo. Los alimentos liofilizados pueden consumirse directamente o emplearse como ingredientes en elaboración de snacks, salsas, sopas instantáneas, caldos en polvo o en cubos, fideos instantáneos en taza, puré de instantáneo, entre otros. Gracias. Ok, gracias. Continúa, por favor, Flavia. Sí, profesor. Los, alim- los alimentos liofilizados conservan su forma y tamaño, pero con un peso significativamente menor. Por ejemplo, a través de la liofilización de 1 kilogramo de frutillas frescas se obtienen 100 gramos de frutillas liofilizadas. ¿Continúo, profesor? Sí, por favor. Es importante tener en cuenta que antes de consumir estos alimentos es necesario rehidratarlos durante unos minutos con agua. Al rehidratarlos, recuperan sus características organolépticas, textura, color, olor, sabor, etc. y su peso. Con el fin de que los alimentos liofilizados conserven sus propiedades, es recomendable que el material del envase de este tipo de alimentos sea impermeable a la humedad y al oxígeno, dado que con la liofilización se obtienen alimentos de mayor porosidad. Es fundamental que el envase sea impermeable al oxígeno y en algunos alimentos con alto contenido graso, como las carnes, se pueden añadir antioxidantes para evitar la oxidación de las grasas. Muchas gracias. Continúa, por favor, Dalia. Por último, es importante destacar que los alimentos liofilizados conservan sus propiedades nutricionales y organolépticas a temperatura ambiente por un tiempo mucho más prolongado en comparación con otros métodos de conservación. Ok, gracias, Dalia. Rosemary. Rosemary, ¿me escuchas? Sí, profesor. Chuño, ¿verdad? Sí. Chuño, un alimento liofilizado milenario. El chuño es un alimento que se realiza en la cordillera de los Andes, principalmente en Perú y Bolivia, a una altura superior a los 3.500 metros. Desde hace miles de años, se obtiene a través de una liofilización natural de las papas durante los meses de invierno, junio, julio y agosto. Para ello, las papas recién cosechadas se colocan sobre el suelo en una zona plana con el fin de que se congelen durante las noches a bajas temperaturas, que pueden llegar hasta los -5 grados Celsius, y se deshidraten expuestas al sol durante el día. Este proceso dura entre 7 y 10 días
A través de esta técnica, un alimento fresco como la papa se conserva durante un tiempo prolongado y reduce su peso. Además, de esta manera, los habitantes de los Andes se aseguran el acceso y la disponibilidad de este alimento para los siguientes meses. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, el chuño es un producto que se liofiliza de forma natural. ¿Cuántos conocen el chuño? Yo, profesor. Ok, Y profesor, muy bien. Profesor. ¿Y a cuántos les gusta el chuño? A mí, profesor. Bueno, parece que no hay nadie más que le guste el chuño. Bueno, eh, a veces el chuño no es muy agradable para algunas personas, pero es bastante nutritivo y tiene propiedades medicinales. A ver, continuemos. Joana, ¿estás ahí? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa, por favor. Deshidratación y liofilización de alimentos. ¿En qué se diferencian? Si bien el objetivo de la deshidratación y la liofilización es el mismo, disminuir el contenido de agua de los alimentos, lo que los diferencia es el proceso que se aplica y el porcentaje de agua que se puede reducir con cada uno de estos métodos. La deshidratación consiste en reducir la cantidad de agua de un alimento mediante la aplicación de calor, aire previamente calentado, superficies calientes, etc. En cambio, la liofilización consiste en reducir la cantidad de agua de un alimento mediante la aplicación de frío, congelación y posteriormente sublimación del hielo formado reduciendo la presión y aplicando calor, deshidratación, por lo que la liofilización incluye dos técnicas de conservación de alimentos, que es la congelación y la deshidratación. Muy bien, muchas gracias. Por esa razón es que nos mencionaban al inicio que eran dos métodos en uno. Continúa Elfer. Elfer. Otros métodos de conservación de alimentos. Deshidratación. Deshidratación y Lee desde arriba, por favor, Elfer. Con la liofilización. Ya no se preocupe, profesor. Con la liofilización se puede reducir casi la totalidad del porcentaje de agua de un alimento, más del 95%. En cambio, con la deshidratación, el porcentaje de agua que se puede reducir es menor. Otros métodos de conservación de alimentos, deshidratación y disecado. Más información. Irradiación. Solamente la parte en negrita. Irradiación. Pasteurización. Muy bien. Gracias. A ver, de estos otros métodos, estos son los más convencionales. Estos son los más convencionales. La liofilización es un poco más sofisticado. Bueno, eso es lo que les quería mostrar un poco de lo que era la liofilización para poder conocer más que nada. Porque no contamos con un equipo liofilizador en el instituto, así que en algún momento, si es que se diera la oportunidad, sería bueno poder hacer alguna visita a algún centro Profesor, una experimental. Dígame. pregunta. Si, por ejemplo, y también se pudiera hacer la liofilización en algunas frutas caseras, ¿se pudiera hacer? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El tema sería el equipo, más que nada.
Porque si ustedes se han dado cuenta en el acondicionamiento de las hortalizas o de las frutas también, se realiza un tema de corte, porque eso también favorecerá el incremento de la superficie del alimento que va a liofilizarse, que se va a ir congelando y deshidratando. Y también al tener un menor espesor, un menor espesor, también nuevamente va a favorecer la eliminación del agua, ya sea el agua libre que se da en la tercera etapa o el agua ligada que se da en la cuarta etapa. ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profesor, gracias. Por eso es que también habrán visto que en las fuentes, incluso también en las imágenes de la cebolla y del pimiento, muchos de ellos están de forma picada, así como lo podemos observar. Y algunos de ellos también no necesariamente están de forma picada, sino que están de forma molida o triturada. Y con la liofilización, este molido o triturado es más fácil incluso de guardarlo como polvo, ¿no? Como un alimento granulado. Bueno, eso era lo que les quería mostrar sobre liofilización y luego veríamos algo que... A ver, está por acá. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que son los encurtidos? ¿Se acuerdan? Sí, Sí, profesor. ¿Se acuerdan que también les dije que habían encurtidos que se fermentaban? Sí, profesor. Sí, Muy bien, profesor. pero lo único que nosotros vimos fueron los encurtidos no fermentados. Entonces vamos a ver un encurtido que se fermenta. Pero para eso vamos a leer un poquito esta parte y luego vamos a ver un poco lo que es la preparación de este tipo de encurtido. A ver, ¿quién puede ayudarme acá? Anayeli, ¿puedes leer, por favor? Profesor, no logro visualizar lo que está compartiendo. Ah, ya. ¿Podría volver a cargarlo, por favor? Es lo que no quiero hacer. Ay, ay, a ver, vamos a ver. ¿Cómo está tu pantalla? ¿Cómo se ve? Se observa todo negro, profesor. Todo negro, ya. A ver, vamos a ver. Ahí ahora sí, dice capítulo 2, metodología. ¿Eso? No, ya lo he cambiado, es materia prima. A ver, hay que esperar un momentito. Am, ¿Cómo se ve la pantalla, Nayeli? Sigue en lo que le mencioné, profesor, en lo que dice capítulo 2, metodología. A ver, voy a intentar cargarlo una vez más. A ver, lo he vuelto a cargar. A ver, vamos a ver cómo va. Ahora sí, materia prima, ¿verdad?
Sí. Materia prima, repollo. El repollo que se empleó con base de este estudio proviene de la parroquia de San Joaquín, perteneciente al cantón Cuenca de la provincia de Azuay, la misma que se encuentra ubicada a 7 kilómetros de este cantón. Se seleccionó este lugar debido a que aquí se cultiva este tipo de hortalizas durante todo el año y nos servirá para obtener una materia prima fresca y en óptimas condiciones para su procesamiento. Ok, gracias. Entonces empezamos viendo lo que es el repollo, que es una hortaliza, que también se le conoce como col. Continúa, por favor, Joana. Joana. Sí, profesor. 2.22. Sí. Ok, pues. 2.22 NaCl. Para la elaboración del chucrut se empleó sal marina de grano fino en distintas concentraciones, la misma que se agregó al repollo picado. 2.3 Elaboración de chucrut. 2.3.1 Recepción de la materia prima. En la recepción se verifica que la col presente un buen color, textura y que tenga un correcto estado de madurez. 2.3.2 Partido y descorazonado. Con la ayuda de un cuchillo se procede a partir la col para retirar el tronco leñoso que presenta este vegetal. Ok, muchas gracias. Una consulta, ¿todos conocen lo que es un repollo? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Muy bien. profesor. ¿Alguien que no conozca qué es un repollo? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí conocen? Sí, Sí. Sí. Sí, profesor. Correcto. Muy bien. No, porque el repollo, a diferencia de otras hortalizas, tiene un tronco bastante gruesito que está en la parte del medio. Por profesor, eso hay se dos llama. tipos de repollo. Ujú. Hay dos tipos de repollo. Ya, continúa. Como podemos ver, hay dos tipos, un repollo blanco como un repollo color ¿Morado? morado. Ujú, sí, exactamente. Muy bien. Por la coloración, sí, se pueden observar dos tipos. Muy bien. Gracias, Dierly, por el alcance. A ver, vamos a continuar con... A ver, ¿quién está por aquí? Leti, Sí, profesor. continúa, por favor. Elaboración no me aparece casi. 2.3, ¿verdad? 2.3.3. Allá, lavado y desinfectado. Se lava una a una las hojas de repollo, posteriormente se desinfecta colocándolas por unos pocos segundos en un recipiente que contiene una solución de 20 litros de agua y 10 milímetros de cloro comercial. Pasado este tiempo se realiza otro lavado con el agua potable. Gracias. Ok, gracias. A ver. Continúa, Dalia. 2.3.4 Picado. Una vez limpiadas las hojas, se cortan en delgadas tiras de aproximadamente 0,5 centímetros de ancho. ¿Continúo? Sí. Ok. 2.3.5 Salado.
Cuando se tengan las coles finalmente picadas, se adicionan el 3% de partes por millón, me imagino, de cloruro de sodio. 2.3.6, prensado. Se procede a prensar la col con el fin que libere ciertas cantidades de agua y comience la fermentación. ¿Continúa? ¿Continuó? Sí. 2.3.7, llenado y etiquetado. Una vez amasada la col, se coloca en frascos preferiblemente de vidrio previamente esterilizados, sin dejar espacio de cabeza, y acondicionado de tal forma que pueda liberar el CO2 generado durante la fermentación. Luego se etiqueta el producto. Gracias. Ya, muy bien. A ver, acá vamos a ver algunos detalles. Bueno, cuando dice ahí 3% P/P, eso quiere decir 3% peso. Es decir, si tenemos 100 gramos de col o 100 gramos de repollo, utilizaremos 3 gramos de sal. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ok. Y luego cuando nos del espacio de cabeza, ¿qué era el espacio de cabeza? ¿Se acuerdan? Sí, el espacio que hay entre el producto hasta la tapita, creo. Sí. Sí, muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí nos dice que no debe haber espacio de cabeza, es decir, debe estar repleto ese frasco. Pero otro detalle más es lo que viene después, porque nos dice se debe... Profesor, sí. al momento que se puede llenar el envase mucho, ¿no se debe oxidar? Oxidar. Porque puede pasar eso porque creo que tiene como unas reglas para el producto de envasado, debería de dejar por lo menos un poco, ¿no? Imagino. Ah, claro, es que en este caso todavía no se va a dar un envasado definitivo. Esto sigue siendo un proceso todavía, es una de las etapas. Por eso, eso iba a mencionar después, que se da un envasado, pero no es un envasado definitivo porque vamos a tener que darle una forma de que pueda liberar CO2. Porque esto va a empezar a fermentarse. Nuevamente les menciono que este es un encurtido fermentado, entonces la fermentación libera gases, en este caso libera CO2. Por eso es que es un envasado transitorio, por decirlo así, un envasado momentáneo, porque en ese mismo envasado es como si dijéramos, bueno, vamos a tapar un frasco, pero no lo vamos a tapar totalmente, sino no lo vamos a cerrar fuerte, sino lo vamos a cerrar despacio para que nada pueda entrar, pero que pueda salir CO2. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Muy Sí, bien. profesor. Entonces, continuamos con lo que es el almacenado. Elfer, por favor. Almacenado. Este alimento se almacena a 25 grados durante 14 días, que es el tiempo necesario para que se complete el proceso de fermentación de acuerdo a la fase experimental determinada en este escrito. Muy bien, entonces hay una etapa de fermentación que serían esos 14 días. ¿A qué temperatura? Ahí nos mencionan un parámetro, ¿no? 25 grados Celsius. Ya todo hay una metodología por la cual ya se van a empezar a ir manifestando la fermentación por medio del pH, por medio de la acidez que se va a generar. Sobre todo, en este caso van a activarse las bacterias acidolácticas
Por esa razón es que la acidez que se va a generar va a ser ácido láctico. ¿Y por qué? Por la presencia no va a ser de lactosa, porque si hablamos láctico a veces lo relacionamos con la lactosa, pero en este caso no estamos trabajando leche, sino estamos trabajando una hortaliza. Por lo que estas bacterias se alimentarán de lo que conocemos como glucosa o también fructosa, los cuales se encuentran dentro de las hortalizas. A ver, quiero encontrar. Bueno, aquí podemos ver a ver, acá podemos ver chucrut, que sería el repollo picado, así como lo mencionan, con la sal. Solo que para hacerlo mucho más aséptico, se tendría que colocar una tapa momentánea para que se termine de dar la fermentación. Algo también interesante en la elaboración del chucrut es que no necesariamente queda aquí, sino que también si se desea consumir de forma industrializada, como cualquier conserva, pero en este caso que no utiliza líquido de gobierno, sino el- la propia humedad de la hortaliza, se puede realizar una esterilización. Se puede realizar una esterilización, solo que el beneficio nutricional o medicinal del chucrut radica en consumirlo fresco. Así que como conserva también podría brindarnos el sabor. Sin embargo, eh, algunas sustancias nutricionales se podrían ver afectadas por el uso de altas temperaturas. Estamos hablando de esterilización. ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Porque así como lo vemos simplemente un frasco con hortalizas y punto, ¿no? Pero ya cuando lo vemos con otros ojos, cuando vamos entendiendo cuáles son los requerimientos de un producto envasado, entonces diremos, bueno, tenemos que esterilizar para garantizar la inocuidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna, profesor. Ok, entonces continuamos. A ver. Bueno, este material que les presento acá en esta oportunidad, ya me parece que ya les he enviado, pero igual se los voy a enviar nuevamente. Vamos a ver una parte donde nos habla un poco de lo que son las salsas, y también vamos a ver otra forma de cómo se prepara el chucrut. A ver, acá tenemos, a ver, disculpen. No, esto tampoco, esto sí. A ver. Bueno, acá hay una forma de preparación de la salsa ketchup, pero que, que tiene todos los ingredientes o todos los insumos necesarios para eh, que se encuentran comúnmente en la industria, salvo algunos otros insumos alimentarios o aditivos alimentarios, que básicamente eh, son los estabilizantes y también algunos otros espesantes y algunos otros conservantes. Pero básicamente esta es una forma de cómo elaborar una salsa ketchup de manera bastante natural. A ver, ¿quién nos apoya aquí? Sarita, ¿puedes leer, por favor?
Sí, profesor. Salsa ketchup, tomates 10 kilogramos, cebolla 200 gramos, 1.700 gramos, sal 460 gramos, ajo una cabeza, vinagre 400 cc, pimiento dulce 10 gramos, ají panca, pimiento, clavo de olor, canela, perejil, albahaca, laurel, orégano y nuez moscada al gusto. Preparación. Lave bien los ingredientes, parta los tomates, pimientos dulces, ají, cebolla, ajo, orégano, perejil y albahaca. Coloque estos ingredientes en una cacerola tapada al fuego y revuelva continuamente hasta que estén blandos. Pase por sedazo, preferentemente de nylon. Agregue la mitad de vinagre, sal y las especies y deje hervir hasta espesar. Añada el azúcar disuelto en el resto de vinagre. Continúe hirviendo hasta espesar bien. Ok, muchas gracias. Bueno, esa es una forma bastante sencilla de cómo se explica aquí la elaboración del ketchup. Y básicamente lo que se desea es primero reblandecer los tejidos de las hortalizas, para luego eh, se puede utilizar, acá no mencionan, pero se podría utilizar también una licuadora o incluso un molino coloidal para que aquellos insumos, aquellas hortalizas que necesitan ser reblandecidos por un tema de blanqueado, puedan eh, hacer más eficiente el trabajo reduciendo su tamaño. Luego ya en la parte de lo que es el vinagre y lo que es la especería, eso ya sería más que nada un tema de mezcla. Y finalmente añadir el azúcar. Acá en el tema del azúcar no es 1,7 gramos, sino sería 1700 gramos. Y acá en el tema del ajo, una cabeza de ajo no lo especifica bien cuánto es una cabeza de ajo, pero aproximadamente serían unos, unos 50 gramos de ajo. Una cabeza, unos 50 gramos de ajo. Y cuando hablamos de vinagre, son centímetros cúbicos. cc son centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, ok. A ver, esta imagen voy a tomarle captura de pantalla y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Porque después vamos a hacer una pequeña tarea. A ver, continuamos. Curtidos. A ver, aquí está la otra forma de cómo elaborar el chucrut. A ver, ¿quién está por aquí? A ver, Leti, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor, de preparación, ¿verdad? Sí. Preparación. Se cortan tiras de repollo de unos 5 milímetros de espesor. En un frasco de vidrio de boca ancha se colocan unos 3 centímetros de repollo cortado en tiras y un poco de manzana rallada. Se espolvorea una fina capa de sal gruesa. Así sucesivamente se llena el frasco hasta arriba. Se debe cuidar no de colocar sal gruesa en exceso. Se puede intercalar con algunas especies a gusto. Se compacta la preparación dando golpes con un mortero de madera o algún otro elemento de cocina que permita golpear la preparación hasta que quede sumergida en su propio líquido. Se coloca una bolsa de polietileno y luego un peso
que no permita que ingrese aire a la preparación. Puede ser de la misma bolsa llena de agua y cerrada, que se acomoda de tal modo que no vaya intercalando de aire. Se deja una semana en reposo, se retira el curtuc obtenido del frasco inicial, se envasa de frasco más chico y junto con el líquido de la preparación se tapa y se esteriliza unos 10 minutos. Se deja una semana más antes de ser consumido. Gracias. Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, esa es la otra forma de preparar el chucrut. A ver, voy a tomarle también un control print y también se los voy a enviar. Muy bien. Bueno, lo que no se había leído eran los ingredientes, ¿no? Por eso les decía otra forma, porque en el primer caso no se veía un tema de especería, sino únicamente más era el tema de la col o del repollo y la sal. En este caso ya nos habla de manzanas y nos habla también de especias. Y a pesar de que no nos mencionan de repente cuánto es el peso, manzanas verdes, a ver, 2 unidades aproximadamente, pueden ser unos 100, 150 gramos. Si hablamos de sal gruesa, 5 cucharadas serán 40 por 5, unos 200 gramos o 150 gramos, casi igual como la manzana. Y especias, bueno, a gusto. Acá el detalle, ¿por qué piensan que se utiliza la manzana verde? A ver, alguien, ¿por qué creen que se utiliza la manzana verde? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. A ver. ¿Responden voluntariamente o pregunto a alguien específico? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué creen ustedes que se utiliza manzanas para esta preparación? Para darle un sabor agrio y también podría ser algo así. Ya, ok. ¿Alguien que tenga otra opinión diferente, por favor? Porque la manzana, profesor verde, es ácida. Ya algo muy similar a lo que he dicho Dalia. Gracias, Sarita. ¿Alguien más? ¿Algo más distinto? Profesor, también pudiera dar un espesor, Espesor. A ver, ¿puedes explicarte mejor, Yerly? que porque al momento que es igual como una salsa de tomate, queda en forma gomosa como una mermelada. ¿Puede ser? Ah, ya. Bueno, no lo había pensado, pero ya, sí, podría ser. Podría ser. ¿Alguien más? ¿Una idea distinta de sus compañeros? Vamos a ir apuntando quiénes fueron. A ver, la otra idea también es que la manzana, de hecho, que va a contener más cantidad de azúcares. Entonces va a contener más fructosa y también va a contener más glucosa. Y eso va a ayudar a la fermentación láctica. Hablamos de un encurtido fermentado. También por eso se utiliza la manzana. A ver, continuemos. A ver, salsita criolla. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién nos ayuda aquí? Anayeli, ¿podrías leer? Anayeli. Sí, profesor.
Ah, ya. Sí, ¿puedes leer, Nayeli? Salsa, cebollas grandes, 4 unidades, pimientos rojos, 4 unidades, berenjena, ajo, 2, algo de pimienta. ¿Me escucha? Te escucho. Te escucho, Nayeli. Dime. Ya, entonces con porque estaba leyendo. Salsa criolla, tomate 5 kilogramos, cebollas grandes 4 unidades, pimientos rojos 4 unidades, berenjena 2 unidades, ajo 2 cabezas, zanahoria 1 unidad, sal gruesa 50 gramos, vinagre 100 cc, pimiento en grano, laurel, perejil, tomillo, orégano, albahaca, picante al gusto. Preparación. Se cocinan todos los ingredientes juntos sin agregar agua durante unos 30 minutos. Se deja hervir, se deja enfriar y se pasa por máquina de moler carne o trituradora, obteniendo un puré. Volver a cocinar el puré obtenido hasta que hierva y si es necesario dejar hervir hasta alcanzar mayor consistencia. Se envasa en caliente y se tapa. Se esteriliza en baño María durante unos 30 minutos. Ok, gracias. Gracias, Nayeli. Muy bien. A ver. Profesor, ¿Sí? tengo una pregunta. Dime. Lo que todos hemos visto del el ketchup, cómo se hace la preparación, he visto que se utiliza también el ingrediente el ají. ¿Qué tipo de ají se utiliza? ¿En el ketchup? Ajá. A ver. Ah, ya. A ver. Dice, mira, en la preparación, pero ahí no. Claro, no menciona qué tipo, ¿no? Pero en realidad podría ser cualquiera. Podría ser incluso ají limo o podría ser em, ají mochero. Quizá puede ser incluso el ají escabeche. Porque también lo que menciona acá como parte de ají es como se utiliza como una especia. Se utiliza como una especia para darle otro tipo de toque, pero eh, personalmente yo considero que no sería necesario utilizar ningún tipo de ají. Pero acá eh, acá esta preparación indica, lo que no indica es cuánto, pero son cantidades muy pequeñas, son bastante mínimas. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha preparado chilcano o habrán preparado chilcano en sus casas y le han metido ajíes o le han metido rocotitos enteros para darle otro sabor a su chilcano. No sé si acostumbran a preparar así en sus casas. Hola. Sí, también, profesor. En algunos casos sí, profesor, pero cómo lo prepararán los demás no se sabe, ¿no? Claro, por eso. Entonces solamente es para darle un gusto, no es tanto que el ají se tenga que sentir un picante, porque si no, un ketchup picante sería demasiado extraño.
Entonces, como sugerencia, o se coloca poquísima cantidad de cualquier tipo de ají picante, poquísima cantidad, o no se considera. Así de sencillo. Porque también mucho de lo que es en las especias, lo que más se busca es más que incorporar la especia, es incorporar el aroma de la especia. Por esa razón, mucho se trabaja con un tipo de infusionado o un tema de poder hacer hervir para que puedan liberarse los aromas, los aceites de las propias especias que se puedan incorporar a la mezcla y luego, como también mencionaba, el poder retirar las especias. ¿Sí? O una forma de colar las especias. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok. Eso. Bueno, entonces, esto es lo que les quería mostrar hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna, profesor. Ok. Entonces, vamos a revisar lo último, que de repente algunos de ustedes lo conocen y algunos de ustedes no. Si no lo conocen, no se preocupen, yo también no lo conocía, recién lo conocí cuando estaba trabajando. Es el tapenade. ¿Alguna vez han visto o han escuchado del tapenade? No, profesor. Ok. Yo no, profesor. El tapenade es una pasta que la mayoría son aceitunas. No sé si a ustedes les gustan las aceitunas. Sí, profesor. Muy bien. A los que les gustan las aceitunas, genial, estupendo, son de mi club. A mí también me gustan las aceitunas. Y a los que no les gustan, bueno, no se puede hacer nada, ¿no? Las aceitunas o te gustan o no te gustan, así de sencillo. A ver, en este caso mencionaba las aceitunas porque el tapenade se elabora a base de aceitunas, como lo pueden observar ahí en esta figura referencial. Y vamos a pedir a alguien que nos lea esta parte de aquí. A ver, ¿quién está por acá? Rosemary, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Preparación 5 minutos. Reposo, cocción, material. Ingredientes. Un bol. 250 gramos de aceitunas sin hueso. Una cucharada de alcaparras. 2 cucharaditas de mostaza. Un limón. 20 mililitros de aceite de oliva y pimienta. Ok, muchas gracias. Bueno, la preparación es bastante sencilla, como se ve ahí, porque es más que nada una mezcla, una mezcla. Y se puede utilizar, bueno, acá hay variedades, porque acá solamente utiliza en este caso lo que es la aceituna. Cuando se habla de aceituna sin hueso, quiere decir una aceituna que se le ha quitado la pepita, para poder entenderlo mejor. Es una aceituna que se le ha retirado la pepa. Cuando hablamos de alcaparras, a ver, ¿quién conoce las alcaparras? ¿Alguien conoce lo que son las alcaparras? No, profesor. A ver, las alcaparras son unas especias. A ver, voy a ver si lo puedo mostrar por aquí. Las alcaparras son unas especias bastante agradables, en serio, muy, muy agradables. Voy a ver si... A ver, esas son las alcaparras. Son como brotes, son como capullitos son como botoncitos de flor. Son como botoncitos de flor que le dan aroma a algunos tipos de comidas. Son son como botones de flor. Que también se conservan de manera como en salmuera o en vinagre, así como se observa acá, alcaparras al vinagre. O en sal también. Aquí vemos acá los granos de sal gruesos, ¿no? Estas son las alcaparras.
A ver, volvamos. Bueno, la mostaza creo que sí conocen. En este caso sería 2 cucharaditas de mostaza. Se podría entender que es la semilla de la mostaza, pero también podría ser mostaza como pasta, pero vamos a leer un poco esta parte. A ver, ¿quién nos apoya aquí? A ver. Elfer, ¿puedes leer? Lo que me sale es ingredientes. En la cuba, desde la cuba. Ya. En la cuba pequeña poner todos los ingredientes, salvo el aceite. Batir unos 30 segundos hasta obtener una pomada. Poner en marcha en continuo entre 10 y 20 segundos e incorporar el aceite por la tolva, poco a poco, hasta su absorción completa. Consejo del chef. Delicioso en tostadas de pan, payes, para que la tapenada sea más gustosa. Sustituir las aceitunas negras por aceitunas a la griega, sin hueso o condimentadas. Ok, gracias. Bueno, acá entonces no nos habla un poco más de la mostaza, pero yo entiendo que pueden ser las semillas de mostaza. Pueden ser semillas o también puede ser la salsa de mostaza que ustedes pueden conocer. Más que nada es para darle un tipo de sabor, pero acá es donde también hay bastante diversidad. En el caso del tapenade, porque se puede elaborar con aceitunas negras o con aceitunas verdes. Se puede elaborar no solamente con aceitunas, sino también con aceitunas y otras hortalizas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba, los tapenades que veía que se elaboraban en la empresa, eran tapenades que utilizaban aceituna y alcachofa. Habían tapenades que utilizaban aceituna, verde, también verde, y pimentón, o también aceituna con espárragos. Entonces, se puede dar toda una serie de mezclas también aquí, para poder obtener diferentes sabores. Pero lo básico es esto. Incluso también hay recetas donde se incluyen adición de anchovetas o anchoas u otros tipos de insumos para darle muchos más sabores. Recordemos que esto es una salsa, disculpen, es una pasta que, que se consume de forma muy casera. Y en las últimas décadas, muchas de las empresas eh, han, se han orientado por este lado donde las recetas caseras se industrializan, se industrializan y se comercializan. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, profesor, ninguna. Profesor, Ya, ok. A ver, también le voy a tomar un control print a esto y también se lo voy a enviar. Y ustedes preguntarán, ¿y por qué les estoy enviando esto? Porque también tiene que ver con un poco de su tarea. A ver, para terminar, vamos a dejarles una tareita. A ver, ¿cuánto hay acá? 1, 2, 3, 4. Ya. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es, como vemos una serie de ingredientes y algunos procedimientos, pero lo que vamos a hacer es elaborar un diagrama de flujo para cada uno de estos productos, un diagrama de flujo para cada uno de estos productos de forma grupal. Y en esos diagramas de flujo ya no hablaremos
de repente de 2 manzanas, sino de repente diremos en peso, ¿no? ¿Cuánto es en peso de esas 2 manzanas? Ya no hablaremos de una cucharadita, sino hablaremos también cuánto representa esta cucharadita, ¿no? 10 gramos, 15 gramos, 5 gramos, ¿sí? Entonces, el diagrama de flujo nos va a permitir a nosotros poder estandarizar ciertos parámetros, porque de repente en su casa, a ver, ¿quién está por ahí? De repente, a ver, a ver, a ver, de repente John en su casa tiene una cuchara que es un poco, una cuchara de acero inoxidable que podría ser de la misma medida que la cuchara que tengo aquí en mi casa, pero de repente en la casa de Julio, la cuchara que tienen es quizá mucho más grande que las cucharas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, para poder estandarizar también las cantidades, se necesita mencionar una unidad representativa. En este caso, hablamos de gramos. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, sí me deja entender. O también es como si dijéramos una pizquita o dijéramos un chorrito. Entonces, tratemos de llevar esto a un lenguaje un poco más entendible y un poquito más formal. Y eso es lo que quiero que ustedes observen cuando ustedes elaboren los diagramas de flujo de estas recetas. Entonces, hasta aquí, jóvenes, sería todo. ¿De repente tienen alguna pregunta antes de finalizar? Profesor, ¿nos pudiera enviar los documentos? Sí, les voy a enviar los documentos, pero también les he enviado los print al grupo para que lo puedan observar. Igual les voy a enviar los documentos, así que no se preocupen. Esta tarea deben presentarlo, a ver, de acá a 6 días, estamos 9. Sería para el 15, jóvenes. ¿Sí? Ya, Listo, entonces chicos, cuídense muchísimo, un Ya, gusto profesor, nos haber vemos, cuídese. participado. Muy buenas tardes, cuídense mucho. Ya, profesor, de igual Sí, manera, nos gracias. vemos. Gracias, profesor. Cuídense.